Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy tratamos de traer Canela Fina. Bueno, hoy es un día especial para mí porque, bueno, voy a proceder con el permiso de todos ustedes a realizar una pequeña presentación virtual de mi última novela publicada. Ya van 10, casi todo pues novelas de ficción histórica o de divulgación filosófica, aunque también tengo algún ensayo. Y en este caso vamos a hablar acerca de 12 días en el Olimpo. Bien, esta obra que ya está disponible pues en Amazon, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro o en cualquier librería que ustedes normalmente visiten a demanda. Es decir, si no lo tienen en stock, pues se lo piden ustedes al librero y en un par de días se lo traen, ¿verdad? Ya está la obra disponible tanto en formato físico, como este, así como en formato digital en Amazon Kindle por solo 2,99 en Amazon Kindle en formato digital. De lectura totalmente gratuita si están ustedes suscritos a Kindle Unlimited. También si se meten ustedes, por ejemplo, en Amazon o en Libro CC, pues pueden leer los primeros capítulos, los dos primeros capítulos gratis. Bueno, pues para ver si les gusta y se enganchan con esa idea, lo escribí. ¿Cómo nació 12 días en el Olimpo? Pues como en una de mis obras anteriores, ¿verdad? La consolación de la muerte. Después de leer a Boecio y de una serie de acontecimientos personales en mi vida, pues me hicieron abandonar otros proyectos que después retomé y lanzarme a escribir de cabeza La consolación de la muerte en este caso. Y ahora, pues después de leer la fabulosa trilogía de Marcos Chicot, de la que ya hemos hablado, El asesinato de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, y también de leer Aposteguillo y con su Julia Dorna, ¿verdad? Pues me visitaron las musas, si me permití ustedes la expresión, y abandoné otros proyectos. Bueno, más que abandoné, dejé aparcados otros proyectos y me tiré de cabeza a escribir 12 días en el Olimpo. La verdad que como escritor tengo mucho, seguramente tengo muchos defectos, eh, pero la página en blanco no está entre uno de ellos. Rara vez me quedo en blanco, ¿verdad? Gracias a vosotros, a mis lectores, pues que me ayudáis tanto en escribiéndome por privado como por las reseñas que hacéis, pues me señaláis el camino, ¿verdad? Me ayudáis a mejorar. Toda crítica es bienvenida, por lo que os doy las gracias, vaya por delante. El mundo griego antiguo es un tema recurrente en mis obras, ¿verdad? No es la primera vez que escribo con el trasfondo del mundo griego antiguo y no me pude resistir, después de leer estas obras, como digo, a escribir 12 días en el Olimpo. He tratado de darle a la trama toda la originalidad que he podido, en tanto en cuanto estamos hablando pues de los dioses olímpicos que todo el mundo lo conoce. Pero aquí los dioses olímpicos, los 12 dioses olímpicos, o quizá alguno más, asumen el rol de mentores, ¿verdad? De mentores de un mortal, o del que se cree que es un mortal, que es Calícrates de Atenas, que es Olita de la infantería ateniense. Bien, pues este buen Calícrates, en el trasfondo de la guerra del Peloponeso, de Atenas contra Esparta, pues, como diría el Chavo del Ocho, si me permitís el sacarrillo, sin querer queriendo, le hace un favor, le hace un bien a los dioses, a Zeus en concreto, y Zeus pues los recompensa ofreciéndole visitar el Olimpo durante 12 días. Y en cada uno de estos días interactúa con uno de los moradores del Olimpo.
interactúa con Hermes, interactúa con Deméter, interactúa con Apolo, interactúa con Afrodita, con Hera, etc. Y los dioses, como digo, se erigen como mentores y enseñan a Calícrates desde su punto de vista y cada uno en su esfera de influencia para obedecer el mandato de Zeus Padre, consistente en hacerse cargo de Calícrates al menos por un día. Algunos dioses pues se muestran felices con esta tarea, ¿verdad? Que los saca un poco de su sempiterna rutina. Otros, que desprecian de por sí a los humanos, incluso los odian, pues se muestran más reacios. Calícrates, pues, con su astucia, con su habilidad, con su forma de ser, pues se va ganando a alguno de ellos, a otros no. Hay dioses que los favorecen, hay dioses que, como digo, lo desprecian. Y como bien imaginarán ustedes, hay otros que quizás incluso se lo traten de llevar por delante. Básicamente, en esto consiste la trama de 12 días en el Olimpo. 12 días en el Olimpo es un regalo que hace Zeus a Calícrates de Atenas, consistente en pasar cada una de estas 12 jornadas en compañía de uno de los olímpicos, Zeus incluido, que termina el periplo de visitas olímpicas. Como digo, todo esto con el trasfondo de la guerra del Peloponeso histórica entre Atenas y Esparta. Y también con el trasfondo que trato en otras de mis obras del mito de Andrógino, ¿verdad? El mito de Andrógino, del que me extiendo en una de cada 5.000 personas se enamoran para siempre, que también trata o tiene como trasfondo el mundo griego, al menos la primera parte. El mito de Andrógino pues se describe en el del banquete o del amor, en el banquete del amor de Platón. Y allí Platón, entre otras cosas, nos relata que los seres humanos en tiempos pretéritos pues eran hermafroditas, tenían 4 brazos, 4 piernas, 2 mentes, 2 rostros, estaban unidos por el vientre, 2 sexos, y tenían una fuerza colosal, tenían una agilidad colosal, una velocidad colosal, porque eran un hombre y una mujer unidos, ¿verdad? Y Zeus, pues, con recelo, pensó que estos andróginos superpoderosos, tan cerca de los dioses, pues podían incluso amenazar la estabilidad del Olimpo. Entonces Zeus lanzó rayos por doquier y los dividió en 2, separándolos. Cuenta el mito que desde entonces cada parte busca, ya sea instintivamente, y añora su todo. El mito de Andrógeno, aunque lo señalo, no profundizo, para profundizar sobre el mito de Andrógeno, pues tienen ustedes, si lo disponen a bien, de solo unas 5.000 personas se enamoran para siempre. Pues señalo el mito que también sirve de trasfondo, de motivación, de motor con respecto a la trama de la novela, que no solo trata de estas 12 entrevistas, ¿verdad?, de Calícrates y los dioses olímpicos, sino que hay una trama que he tratado de más o menos elaborar detrás, con el fondo de la guerra del Peloponeso por un lado y el mito de Andrógino por otro, ¿verdad? Para pues que tengan sus giros literarios, etcétera, y también pues sirvan de nexo de unión, de pegamento a lo que son pues estas 12 entrevistas, ¿verdad?, entre Calícrates y los dioses olímpicos. ¿Qué podemos encontrar aquí también? Pues aquí podemos encontrar varias reflexiones. Podemos encontrar reflexión sobre la muerte y la inmortalidad, simbolizado con la mítica ambrosía, ¿verdad?, el alimento de los dioses, cuya ingestión
pues confiere el don de la inmortalidad. Que desde un punto de vista, desde el punto de vista mortal, es un don, y quizás desde el punto de vista inmortal es una maldición, ¿verdad? Aquí tenemos la inmortalidad simbolizada en la ambrosía como un arma de doble filo. También hablamos, pues como no podía ser de otra forma, de las edades del hombre, ¿verdad? Del transcurso del tiempo. Hablamos también de la sabiduría, ¿verdad? Con la diosa Atenea. Hablamos también del dominio de las pasiones, con el dios Hefesto, el dios cojo. Hablamos también de la violencia y de la guerra pura con Ares. Hablamos también de la sanación con Apolo. Hablamos también, como no puede ser de otra manera, del amor con Afrodita y con Eros. Hablamos de la muerte, como no puede ser de otra forma, en la visita al Hades. Hablamos también, pues, del peso de la mujer en la sociedad, con la diosa Hera, etcétera. Tampoco deseo revelar muchos asuntos de la trama. Escribí esta obra, pues, con la intención no solo de entretener, sino también de que todos, tanto vosotros como yo también al escribirlo, aprender algo nuevo. He aprendido un montón escribiendo esta obra, documentándome, no solo acerca de los dioses, sino de la personalidad y lo que representaban, ¿verdad? Cada uno en su esfera de influencia, los conflictos que pudiera haber entre ellos. Hay guiños constantes a mitos y a eventos que acaeció entre dioses, ¿verdad? Que la verdad es que le echan un poco de picante a la novela. No podemos olvidar a otros ilustres personajes secundarios, como pueden ser Deianira, que es la esposa de Calícrates, ¿verdad? Que también tiene un papel, aunque secundario, sobre todo de cierta importancia al final de la novela. De la epopeya, yo prefiero catalogarlo más que como una novela, como una epopeya, aunque obviamente no está escrita en verso, está escrita en prosa, como podéis observar. Y a lo largo de la obra, pues va ascendiendo peldaños en su escalada hacia la cima del Monte Olimpo. Algunos encuentros, efectivamente, entre Calícrates y los dioses acaecen en el Monte Olimpo y otros no, porque hay algunos dioses que se sienten más cómodos o que pasan la mayoría del tiempo en otros ámbitos, ¿verdad? Esto hace que la novela tenga riqueza espacial. Eso me permite describir la Acrópolis de Atenas como era entonces, con una fabulosa puesta de sol. Me permite describir el monte Etna. Me permite describir la colina del Areópago, que digamos que era el tribunal supremo de entonces de la antigua Grecia. Me permite describir, como no, el oráculo de Delfos, ¿verdad? Considerado entonces como el centro del mundo. He tratado de no centrar todos los encuentros en el propio Monte Olimpo, sí, la mayoría de ellos, para dar un poco de riqueza espacial a la obra, ¿verdad? Que no resulte demasiado monótono y que estos cambios de escenario pues hacen que la lectura pueda resultar un poco más viva. La novela pues está estructurada sobre todo también en diálogos, ¿verdad? Entre, como no puede ser de otra manera, entre los dioses y Calícrates, y aunque hay alguna sorpresa al final con algún cambio de voz, ¿verdad? La mayoría, el 90% de la novela, 80-90% de la novela, está narrada, como no podía ser de otra manera, por el todopoderoso Zeus, ¿verdad? No está narrada como es lo típico en tercera persona omnisciente, sino que es el propio Zeus, que es casi omnisciente, el que relata la epopeya de Calícrates de Atenas en casi toda su extensión. Esto me llevó pues a un final, ¿verdad? A un final de la novela
para cerrar el círculo de todas estas entrevistas y las tramas. Algunos dioses, pues como todos sabéis, que se llevan mejor entre ellos, otros que se odian a muerte, ¿verdad? El poder de la cima del monte Olimpo es muy tentador para algunos dioses. Y al final, pues la trama desemboca como en un río, una serie de acontecimientos que se precipitan. Y lo que sí creo que estoy en disposición de garantizar, que el final no os va a dejar indiferentes. Habrá algunos de vosotros que os apasione el final, ¿verdad? Que améis el final, y otro pues que lo despreciéis y que incluso os decepcione, ¿verdad? Pero bueno, así son las cosas. Me pareció, con base a la trama, un buen final para la novela, que obviamente no voy a revelar, y ya me contarán ustedes si tienen a bien leer la obra, eh, si les gusta el final o no. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que puedo ofrecer en esta obra? Bueno, pues en esta obra puedo ofrecer entretenimiento, creo que os va a entretener, y aprendizaje. Personifico a los dioses olímpicos, interactúan con Calícrates de Atenas, y de estos diálogos, muy al estilo que me gusta a mí, que ya desarrollo en otras obras, como en La Solicidad, o en la propia Uno de cada 5.000 personas se enamoran para siempre, con esta mayéutica de preguntas, respuestas, repreguntas. Los dioses, sobre todo los dioses que le son benévolos a Calícrates y más leales a Zeus, pues van haciendo que el propio Calícrates sea por sí mismo el que descubra la verdad, ¿verdad? No se la dicen los dioses directamente. Es verdad que cada uno tiene su estilo, sobre todo pues Apolo, que tiene el sobrenombre del que camina y habla torcido, pues un poco más crítico en sus palabras, y hay otros que son evidentemente más directos con respecto a Calícrates, como pueden ser Ares o Poseidón, ¿verdad? Entonces cada dios también tiene su estilo, y Calícrates, pues en este fabuloso regalo que le hace Zeus, que quizás sea un regalo envenenado, pues va como una esponja, va aprendiendo todo lo posible. Su lealtad, la lealtad de Calícrates, es puesta a prueba por una serie de dioses. Los dioses constantemente están poniendo a prueba a los humanos, ¿verdad? A los seres humanos. Aquí hablamos, como no podía ser de otra manera, entre el peso que tienen los dioses frente al libre albedrío. Llamémoslo de dioses, entonces llamémosle hoy en día azar, ¿verdad? Un tema recurrente en mis obras, y que aquí lo clarificamos como no podía ser de otra manera, en la que pues, verdaderamente nos planteamos en nuestra vida qué peso tienen los dioses, llamémosle si queréis el azar, y qué peso tiene el libre albedrío. A esta pregunta la contestamos en la novela, de boca de uno de los dioses pues más eminentes, y que personalmente me caen pues más simpáticos. Y eso es todo. Una obra con la que he disfrutado muchísimo escribiéndola, con la que he disfrutado también muchísimo documentándome, entrando en las profundidades de la personalidad de los dioses, que es lo que he tratado de saltar a la luz de los dioses olímpicos, escarbando en los mitos. La verdad que no he sacado, me sería imposible sacar a la luz todos los pormenores de cada dios, pero sí he dejado algunos reflejados, pues para que aprendamos la personalidad de estos dioses, que al final, pues en estos dioses hay tanta variedad de caracteres como lo puede haber entre nosotros los humanos, con el trasfondo de la guerra del Peloponeso y el mito de Andrógino, descrito por Platón en el banquete o del amor. Recuerden que está disponible, como digo, en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o en cualquier librería
a demanda y que solo por 2,99 lo pueden adquirir en Amazon Kindle en formato digital, cuya lectura será totalmente gratuita, sí, eh, si está usted suscrito a Kindle Unlimited. Y como digo, solo digo que lo probéis. Si ustedes os metéis en Amazon, pues pincháis en leer muestras o el libro CC. Están los dos primeros capítulos. Os metéis, os pincháis, leéis los dos primeros capítulos. Si os gusta, os podéis seguir adelante. Y si no os gusta, pues me gustaría conocer vuestros comentarios. Tanto en este vídeo, los comentarios de este vídeo, como personalmente. Hay mucha gente que me escribe por mi correo electrónico o por mi fanpage, que si queréis visitar, pues seréis más que bienvenidos, que es mi fanpage, la podéis encontrar como mi nombre, Manuel Paz Sagaluga, pues donde allí hablo de estas y de otras obras. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayudáis un montón en este difícil mundo de la literatura, ¿verdad? Y de tratar de impulsar a la gente pues a que lea más o lea mejor, según se mire, y que tengáis una felicísima semana. Muchas gracias.